Las últimas palabras que me dijo fueron una cruel imitación de las que yo usé una vez para salvarla. Fue en ese eco perverso donde comprendí que algunas personas no entran en tu vida para quedarse, sino para enseñarte la fragilidad de tus cimientos y la fuerza que necesitas para reconstruirte desde las ruinas. Ella fue mi lección más dura, la tormenta perfecta que arrasó con todo lo que yo creía ser, para que pudiera florecer alguien que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Su traición no fue el final de mi historia, fue el violento y necesario prólogo de mi verdadera vida. Antes de la tormenta, mi vida era un puerto tranquilo. Una existencia ordenada, predecible, construida sobre la creencia ingenua de que la bondad era una moneda de cambio universal. Yo era la persona a la que todos acudían, el ancla en las mareas de los demás. Encontré a Elena en uno de sus peores naufragios. No era una amiga, apenas una conocida, pero sus ojos reflejaban un abismo de desesperación que me resultó imposible ignorar. Estaba sola, sin trabajo, a punto de perder su pequeño apartamento y con el espíritu tan quebrado que su voz era un susurro apenas audible. Vi en ella un pájaro con el ala rota y, sin pensarlo dos veces, abrí las puertas de mi hogar y de mi vida. Le ofrecí mi sofá, que pronto se convirtió en su habitación. Le ofrecí mi comida, mi tiempo, mi hombro para llorar. Le ayudé a reescribir su currículum, ensayé con ella entrevistas de trabajo y celebré como si fuera mío el día que consiguió un empleo modesto. Durante meses, me convertí en su sombra protectora. Le contaba mis sueños más profundos en las noches de insomnio compartidas, le confesé mis miedos más irracionales, le entregué las llaves no solo de mi casa, sino de las bóvedas más secretas de mi alma. Creía que estaba reconstruyendo a una persona, pieza por pieza, con la argamasa de mi propia energía vital. Le decía, eres más fuerte de lo que crees. Solo necesitas que alguien te lo recuerde hasta que puedas decírtelo a ti misma. Y se lo recordé cada día, con cada gesto, con cada palabra de aliento. Lentamente, la vi erguirse. Su risa empezó a llenar los silencios de la casa, su ropa de colores vivos reemplazó los grises opacos de su llegada. Yo me sentía pleno, útil, como un faro que cumple su propósito. No pedía nada a cambio, porque la recompensa, para mí, era verla brillar de nuevo. Pensé que habíamos forjado un vínculo inquebrantable, una hermandad nacida de la vulnerabilidad y la compasión. No sabía que solo estaba afilando el cuchillo con el que, más tarde, ella me atravesaría el corazón. El giro fue tan repentino como devastador. Llegó en mi momento de mayor fragilidad, una coincidencia tan precisa que solo pudo ser un acto de cruel deliberación. Yo había apostado todos mis ahorros y mi reputación profesional en un proyecto que se derrumbó espectacularmente. Perdí el trabajo, el dinero y, lo que es peor, la confianza en mi propio juicio. Regresé a casa esa noche sintiéndome hueco, buscando el refugio que yo mismo había construido. Necesitaba, por primera vez, ser el pájaro con el ala rota. Necesitaba que alguien me recordara mi propia fortaleza. Encontré a Elena haciendo las maletas. No había tristeza en su rostro, sino una fría y distante determinación. Cuando le pregunté qué pasaba, su respuesta me heló la sangre. Me voy, dijo, sin mirarme a los ojos. He encontrado un lugar mejor. El dolor fue instantáneo, pero lo peor estaba por llegar. En mi desesperación, le conté lo que me había pasado, esperando una pizca de la empatía que yo le había regalado a manos llenas. Ella se detuvo, se giró lentamente y me miró con una expresión que nunca había visto, una mezcla de desprecio y lástima. Quizás esto es lo que necesitabas, dijo, su voz cortante como el cristal. Has sido débil, siempre dando todo a los demás. Tal vez si hubieras sido más egoísta, no estarías en esta situación. Y entonces, pronunció la frase que se convertiría en la banda sonora de mis pesadillas. Necesitas ser más fuerte, dijo, usando mis propias palabras como un arma. Deja de esperar que otros te salven.
no fue solo el abandono. Descubrí después que había estado usando mis contactos para conseguir su nuevo trabajo, hablando a mis espaldas, pintándome como alguien inestable y poco fiable para posicionarse ella misma. Las confidencias que le hice, mis miedos más íntimos, se convirtieron en anécdotas que usó para ganarse la simpatía de otros a mi costa. No solo se llevó sus cosas, se llevó fragmentos de mi dignidad, de mi confianza en la humanidad, y me dejó en una casa que de repente se sentía vacía, fría y profanada. Me rompió. No fue una fractura limpia, fue un estallido en 1000 pedazos. Mi caída fue un descenso lento y silencioso hacia un pozo oscuro y sin fondo. El mundo perdió su color, los sonidos se apagaron. Los días se fundían en una neblina gris de apatía y dolor. Dejé de contestar el teléfono, de abrir las cortinas. La casa, que una vez fue un santuario de sanación, se convirtió en mi mausoleo. Cada rincón me recordaba su presencia y, peor aún, mi estupidez. La generosidad, que había sido mi mayor orgullo, ahora se sentía como mi mayor defecto, una enfermedad incurable. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza sin cesar: necesitas ser más fuerte. Pero, ¿cómo se es fuerte cuando te sientes pulverizado? ¿Cómo se reconstruye algo cuando no puedes encontrar las piezas? Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era un extraño con los ojos hundidos, un fantasma habitando la piel de alguien que solía estar lleno de vida. La confianza en mí mismo se había evaporado, pero la herida más profunda era en mi capacidad para confiar en los demás. Cada acto de amabilidad me parecía sospechoso, cada sonrisa una máscara. El mundo se convirtió en un lugar hostil, lleno de elanes potenciales esperando su oportunidad para atacar. Me sentía contaminado, marcado por una traición que había reescrito mi percepción de la realidad. La soledad era un peso físico, una manta de plomo que me impedía levantarme de la cama. Comía por inercia, dormía en ráfagas interrumpidas por pesadillas en las que revivía su partida una y otra vez. Estaba completamente roto. La palabra resonaba en mi mente: roto, roto, roto. Y en el fondo de ese abismo, creí que ese sería mi estado permanente, que estaba condenado a vivir entre los escombros de la persona que una vez fui. Toqué fondo el día que me di cuenta de que llevaba semanas sin tener una conversación real con nadie, que mi única compañía era el eco de su crueldad. Estaba perdido. La chispa de cambio no fue una revelación divina ni un evento dramático. Fue algo pequeño, casi insignificante. Un día, harto del silencio de mi propia tumba, me obligué a salir a caminar bajo una llovizna persistente que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me senté en un banco en un parque desierto, encogido, tratando de hacerme invisible. Una mujer mayor, que paseaba a su perro, se detuvo cerca. No me dijo nada al principio, simplemente se sentó en el otro extremo del banco. Después de un largo silencio, me miró y, con una voz suave y rasposa, dijo algo que alteró el curso de mi existencia. «Sabe», comenzó, como si continuara una conversación que solo ella escuchaba, «la gente siempre le teme a las grietas. En las tazas, en las paredes, en el corazón. Piensan que son un signo de debilidad, de que algo está irreparable. Pero se equivocan». Hizo una pausa y señaló una pequeña flor que crecía tenazmente en una fisura del pavimento. La luz no puede entrar en un recipiente completamente sellado. A veces, las grietas no son donde te rompes, son por donde la luz finalmente logra entrar. No esperó una respuesta. Simplemente sonrió levemente, se levantó y siguió su camino. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Grietas. Luz. La metáfora era tan simple y, sin embargo, tan profunda. Por primera vez en meses, una idea diferente se abrió paso a través de la densa niebla de mi desesperación. ¿Y si mi estado de roto no era una sentencia de muerte, y si era una apertura, una oportunidad para que algo nuevo,
algo más fuerte, echara raíces? No me sentí curado en ese instante, pero sentí una posibilidad. La posibilidad de que el dolor no fuera el final de la historia. Esa noche, por primera vez, no me acosté reviviendo la traición. Me acosté pensando en una pequeña flor creciendo en el asfalto. Fue la primera grieta en mi propia oscuridad, y por ella, se coló un minúsculo, pero obstinado, rayo de esperanza. Mi transformación no fue una escalada heroica, sino un lento y arduo trabajo de albañilería del alma. Comencé con los cimientos. Decidí que, antes de volver a confiar en nadie más, necesitaba aprender a confiar en mí mismo. Me inscribí en un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer. La sensación de tomar un trozo de arcilla informe y amorfo, de centrarlo en el torno con paciencia y firmeza, de moldearlo con mis propias manos hasta convertirlo en algo útil y hermoso, fue profundamente terapéutica. Cada vasija que creaba era una metáfora de mi propia reconstrucción. Algunas se derrumbaban, otras salían del horno con imperfecciones, con grietas. Pero aprendí a ver la belleza en esas imperfecciones, a entender que eran parte de su historia, de su carácter. Empecé a aplicar esa misma compasión conmigo mismo. Comencé a llenar mi vida de cosas que me nutrían solo a mí. Volví a leer, a escuchar música que me hacía sentir vivo, a caminar por la naturaleza. Redescubrí los placeres simples que había olvidado. Cada pequeña victoria era un ladrillo más en mi nueva estructura, la primera vez que reía carcajadas con una película, la primera vez que disfruté de una comida sin que el nudo en mi estómago me lo impidiera, la primera vez que conocí a alguien nuevo y no sentí un miedo paralizante. El proceso fue doloroso. Hubo días en que la sombra del pasado volvía con fuerza, días en que la desconfianza y la amargura amenazaban con derribarlo todo. Pero ahora era diferente. Ya no era un edificio hueco. Tenía un andamio interno, una nueva fortaleza que no provenía de la ingenuidad, sino de la experiencia. Aprendí a establecer límites. Aprendí a decir, no. Aprendí que mi energía era un recurso precioso, no una fuente inagotable para los demás. Mi generosidad no desapareció, pero se transformó. Se volvió más sabia, más intencional. Ya no era una necesidad de sentirme validado, sino una elección consciente. Estaba construyendo una versión de mí que no necesitaba la aprobación de nadie para saber su valor. Era más fuerte, sí, pero no como Elena había querido decir. Mi fuerza no radicaba en la dureza o el egoísmo, sino en una resiliencia forjada en el fuego, en una profunda e inquebrantable conexión conmigo mismo. El clímax de mi redención no fue un gran logro público, sino un encuentro silencioso y privado que puso a prueba cada gramo de mi nueva fortaleza. Pasaron casi 2 años. Yo había reconstruido mi carrera desde cero, en un campo diferente, uno que me apasionaba de verdad. Vivía en un nuevo apartamento, lleno de luz y de plantas, un espacio que era enteramente mío. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Elena. Su mensaje era breve, desesperado. Estaba en problemas de nuevo, una historia que sonaba inquietantemente familiar, alguien en quien había confiado la había traicionado, dejándola sin nada. Me pedía ayuda, me pedía que fuera su salvadora una vez más. Mi primer instinto fue una ola de ira helada. Pero la respiré y la dejé pasar. Luego sentí lástima. Y finalmente, una calma profunda. Acordamos vernos en una cafetería neutral. Entró y apenas la reconocí. La luz que yo había ayudado a encender se había extinguido de nuevo. Estaba encorvada, con la misma mirada perdida que tenía cuando la conocí. Me contó su historia, esperando, sin duda, la misma efusión de simpatía de antes. Cuando terminó, me miró expectante. Tomé un sorbo de mi café, la miré directamente a los ojos, sin ira, sin rencor, y le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, Elena, lamento mucho que estés pasando por esto.
Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Recuerdo cuando me dijiste que necesitaba ser más fuerte. Fue lo más cruel que nadie me ha dicho nunca, pero, de una forma retorcida, tenías razón. Tuve que aprender a ser fuerte. Y la verdadera fuerza, aprendí, no es rescatar a otros para sentirse bien con uno mismo. Es construir tu propia balsa para poder navegar tus propias tormentas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, quizás de frustración, quizás de una comprensión tardía. Te perdono, continué suavemente. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz. Te deseo sinceramente que encuentres tu propia fuerza, la que nace de adentro, no la que se toma prestada de otros. Pero mi camino ya no se cruza con el tuyo. Pagué mi café, me levanté y salí de la cafetería, dejando atrás a la mujer que había sido mi mayor herida y mi catalizador más poderoso. Al caminar bajo el sol, no sentí triunfo ni venganza. Sentí libertad. Estaba completo. Esa herida, que una vez pensé que me definiría para siempre, se convirtió en el portal hacia mi yo más auténtico. Me enseñó que la compasión sin límites es una forma de autoabandono, y que el amor propio no es egoísmo, sino el prerequisito para cualquier conexión sana. Si estás escuchando esto y te encuentras en medio de tus propias ruinas, devastado por una traición que te ha dejado cuestionándolo todo, quiero que escuches atentamente. Tu dolor es válido. Tu corazón roto es real. Permítete sentirlo, llorarlo, habitarlo. Pero no construyas tu hogar en ese lugar de desolación. Eres más que tu herida. Eres más que la persona que te lastimó. Esa persona fue simplemente un catalizador, un terremoto que derribó una estructura que, quizás, no estaba destinada a sostenerte para siempre. Ahora tienes la oportunidad, el sagrado y aterrador privilegio, de reconstruir. No tienes que hacerlo de la noche a la mañana. Hazlo ladrillo a ladrillo. Un pequeño acto de autocuidado. Una conversación con un viejo amigo. Un paseo bajo el sol. Un nuevo pasatiempo que te recuerde la alegría de crear. Aprende a ser tu propio refugio, tu propia ancla. Descubre la diferencia entre la bondad que nace de la carencia y la que nace de la plenitud. Perdona, no para absolverlos a ellos, sino para liberarte a ti. Las grietas que te dejaron no son tu vergüenza. Son el testimonio de tu supervivencia. Son los surcos por donde crecerán las flores más inesperadas y hermosas. Son la prueba de que fuiste lo suficientemente valiente para amar y de que serás lo suficientemente fuerte para volver a levantarte. Porque la historia más importante que jamás contarás no es cómo te rompieron, sino cómo, pieza por pieza, con tus propias manos, te volviste a construir.